Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que, digamos, ha estado generando bastante revuelo. Sí, estamos hablando de Demet. Demet se fue y la gran pregunta que nos quema a todos por dentro es, ¿qué pasó realmente en esa fiesta? Y más importante aún, ¿tiene Can algo que ver con todo esto? Prepárense porque vamos a desglosar cada detalle, cada rumor y cada posible escenario para intentar descifrar este misterio. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rápido. Si son nuevos por aquí y les gustan los dramas, los análisis profundos y las teorías conspirativas, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Realmente significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Bueno, ¿por dónde empezamos? Lo primero y más importante es que confirmemos lo obvio, Demet ya no está. No está donde se suponía que debía estar, no está haciendo lo que se suponía que debía estar haciendo, y su ausencia ha dejado un vacío enorme, tanto personal como profesionalmente. Obviamente esto ha alimentado un montón de especulaciones, desde problemas personales hasta desacuerdos profesionales, e incluso rumores de una crisis existencial. Pero la pieza central de toda esta controversia, la cereza del pastel si lo prefieren, es esa misteriosa fiesta. ¿De qué fiesta estamos hablando? Me alegra que pregunten. La semana pasada se celebró una fiesta para celebrar el éxito de un nuevo proyecto en el que Demet estaba involucrada. Todos esperaban que ella fuera la estrella de la noche, la reina de la pista, la que se robaría todas las miradas y con razón. Era su momento de brillar, de cosechar los frutos de su arduo trabajo, de celebrar junto a sus colegas y amigos. Pero sorpresa nunca llegó, o mejor dicho, llegó y se fue mucho antes de lo previsto, dejando a todos boquiabiertos y con un sinfín de preguntas sin respuesta. Los testigos dicen que llegó radiante como siempre, con esa aura de estrella que la caracteriza, saludó a todos con su sonrisa característica que podría iluminar una ciudad entera, y parecía estar disfrutando de la velada. Charlaba animadamente, se reía con sus compañeros, posaba para las fotos y parecía estar en su elemento. Sin embargo, alrededor de una hora después, algo cambió, como si una sombra repentina se apoderara de su rostro. Algunos dicen que la vieron discutiendo acaloradamente con alguien, sus gestos eran enérgicos, su voz, aunque no audible, parecía cargada de emoción. Otros que simplemente parecía visiblemente molesta y apagada, como si toda la energía la hubiera abandonado repentinamente, dejando tras de sí una figura taciturna y distante. La versión más dramática, y debo decir, la que más me gusta porque, vamos, a quien no le gusta un buen drama, es que tuvo un altercado explosivo con alguien, un enfrentamiento épico digno de una telenovela, y salió furiosa dando un portazo, dejando a todos atónitos y preguntándose qué demonios acababa de pasar. Pero seamos realistas, ¿cuál es la verdad? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo único que sabemos con seguridad es que Demet se fue temprano y que desde entonces no ha dado señales de vida. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una publicación en redes sociales, nada. Un silencio sepulcral que solo ha servido para alimentar aún más la especulación y el misterio. Y aquí es donde entra en juego nuestro querido Can. Can, para los que no lo saben, es una figura clave en todo este asunto. No solo es un amigo cercano de Demet, alguien con quien comparte confidencias, risas y quizás algo más, sino también un colaborador profesional. Han trabajado juntos en varios proyectos exitosos, y su química tanto en la pantalla como fuera de ella siempre ha sido innegable. Algunos incluso dirían que su relación es complicada, llena de altibajos, de momentos de cercanía y de otros de distanciamiento. Pero eso es para otro vídeo, quizás uno con un título llamativo como Demet y Can, la verdad oculta detrás de la amistad. La pregunta que nos concierne hoy, la que nos quita el sueño y nos mantiene pegados a las pantallas, es ¿qué papel jugó Can en la misteriosa partida de Demet? ¿Fue un espectador inocente, un cómplice silencioso o el artífice de todo este embrollo? Aquí es donde las teorías se vuelven aún más interesantes, donde la imaginación se desborda y donde los rumores se multiplican como conejos. Prepárense porque vamos a adentrarnos en un laberinto de conjeturas, especulaciones y suposiciones que pondrán a prueba su capacidad de discernimiento. La primera y más obvia teoría, la que salta a la vista y la que la mayoría de la gente baraja, es que Can y Demet tuvieron una pelea. Tal vez discutieron sobre un proyecto futuro, sobre un desacuerdo creativo, sobre una diferencia de opiniones que escaló rápidamente hasta convertirse en una confrontación explosiva.
Tal vez discutieron sobre algo más personal, sobre sentimientos no correspondidos, sobre celos, sobre viejas rencillas que resurgieron en el peor momento posible. Lo cierto es que, dada su cercanía y la intensidad de su relación, no sería sorprendente que tuvieran desacuerdos de vez en cuando. Algunos testigos afirman haber visto a Khan y Demet hablando en un rincón de la fiesta, sus rostros serios, sus voces bajas pero cargadas de tensión, y aunque no pudieron escuchar lo que decían, aseguran que la conversación parecía tensa, como si estuvieran a punto de estallar. ¿Podría ser esta la clave de todo? ¿Podría esta discusión haber sido el detonante de la partida de Demet? Pero hay otra teoría, mucho más intrigante, que sugiere que Khan no es el villano de la historia, sino más bien la víctima, el chivo expiatorio, el que paga los platos rotos. ¿Qué tal si Demet se fue por algo que Khan hizo, pero no intencionalmente? Tal vez Khan dijo algo hiriente sin darse cuenta, una broma desafortunada, un comentario insensible, una crítica constructiva que fue malinterpretada. Tal vez Khan hizo algo que Demet interpretó de manera incorrecta, una mirada, un gesto, una actitud que fue vista como una traición, como una falta de respeto, como un signo de desinterés. En este escenario Khan no sería el culpable, sino más bien el detonante de una situación que ya estaba latente, la chispa que encendió la mecha de una bomba a punto de explotar. Luego está la teoría del caballo de Troya, la teoría más descabellada, la más rocambolesca, la que parece sacada de una película de espías, pero que en el fondo tiene cierto atractivo. Esta teoría postula que Khan es en realidad un agente secreto, un infiltrado, un doble agente enviado por una fuerza externa para sabotear la carrera de Demet. Suena descabellado, lo sé, pero piensen en ello. Khan siempre ha estado cerca de Demet, siempre la ha apoyado, siempre ha sido su confidente y su aliado, pero podría ser todo una fachada. Podría ser que Khan esté trabajando para alguien que quiere ver a Demet fracasar, para un competidor celoso, para un enemigo oculto, para alguien que tiene motivos para dañar su reputación y hundir su carrera. Podría ser que Khan haya estado recopilando información, sembrando la discordia, creando conflictos y manipulando situaciones para llevar a Demet al límite y provocar su caída. Esta teoría, aunque improbable, es sin duda la más emocionante y la que más titulares generaría. Pero antes de que nos dejemos llevar por las teorías conspirativas, antes de que nos convirtamos en detectives aficionados y empecemos a buscar pistas donde no las hay, es importante considerar las explicaciones más sencillas, las más lógicas, las que, aunque menos atractivas, podrían ser las más cercanas a la verdad. Tal vez Demet simplemente se sentía mal, indispuesta, agotada. Tal vez tenía una emergencia familiar, un problema personal que requería su atención inmediata. Tal vez simplemente necesitaba un descanso de todo el drama y la presión, un respiro del mundo del espectáculo, un tiempo para desconectar y recargar energías. No olvidemos que Demet es un ser humano con sentimientos, con emociones, con necesidades, y como todos nosotros, tiene derecho a tener días malos y a tomar decisiones que no siempre tienen sentido para los demás. Sin embargo, la ausencia de Demet y el silencio que la rodea hacen que sea difícil descartar las teorías más elaboradas. ¿Por qué no ha dado ninguna declaración? ¿Por qué no ha negado los rumores? ¿Por qué no ha tranquilizado a sus fans? ¿Por qué se ha mantenido completamente alejada del ojo público? Su silencio solo alimenta la especulación y hace que la gente se pregunte si hay algo más detrás de todo esto, si hay secretos ocultos, si hay verdades incómodas que no quieren que salgan a la luz. Además, la actitud de Khan también ha levantado sospechas. Después de la fiesta, Khan ha evitado a toda costa a los medios de comunicación, como si tuviera algo que ocultar, como si temiera ser descubierto. No ha hecho ninguna declaración sobre la partida de Demet, ni siquiera un simple «espero que esté bien» o «le deseo lo mejor», y ha mantenido un perfil muy bajo, como si quisiera desaparecer del mapa. Algunos interpretan esto como una señal de culpabilidad, como una confirmación de que él es el responsable de todo este embrollo, mientras que otros creen que simplemente está tratando de proteger a Demet de la atención mediática, de evitar que la situación empeore aún más. Así que, ¿dónde nos deja todo esto? Bueno, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. No sabemos con certeza qué pasó en esa fiesta ni por qué Demet se fue. No sabemos si Khan tiene la culpa o si es simplemente una víctima de las circunstancias. No sabemos si hay una conspiración en marcha o si todo es un malentendido. Lo único que sabemos es que hay un misterio que necesita ser resuelto, y que todos estamos ansiosos por descubrir la verdad. Pero, ¿qué podemos hacer mientras tanto?
Bueno, podemos seguir investigando, podemos seguir analizando la información que tenemos, podemos seguir buscando pistas en las redes sociales, en las entrevistas, en los comentarios de los testigos. Podemos seguir compartiendo nuestras teorías y opiniones, podemos debatir, podemos discutir, podemos intercambiar ideas. Al final, es la suma de todas nuestras perspectivas la que nos acercará a la verdad, la que nos permitirá armar el rompecabezas y comprender qué demonios está pasando. En mi opinión, creo que la explicación más probable es que hubo una combinación de factores, una tormenta perfecta de circunstancias que llevaron a Demet a tomar la decisión de alejarse. Creo que hubo una discusión entre Demet y Can, una discusión acalorada que dejó heridas abiertas. Creo que Demet se sentía presionada y estresada, agobiada por el trabajo, por las expectativas, por la fama. Y creo que simplemente necesitaba un tiempo para sí misma, para reflexionar, para sanar, para reencontrarse. No creo que Can sea un villano, no creo que haya actuado con mala intención, pero tampoco creo que sea completamente inocente. Creo que ambos cometieron errores, que ambos dijeron cosas que no debían decir, que ambos actuaron de forma impulsiva, y que ahora están lidiando con las consecuencias de sus actos. Pero al final, lo más importante es que Demet esté bien, que esté sana, que esté feliz. Espero que esté tomando el tiempo que necesita para recuperarse y que pronto regrese a nosotros más fuerte y radiante que nunca. Y espero que Can también encuentre la manera de superar esta situación, de aprender de sus errores y de seguir adelante con su vida. En conclusión, la partida de Demet sigue siendo un misterio sin resolver, un enigma que nos mantiene en vilo y que nos hace preguntarnos qué pasará a continuación. Aunque no tenemos todas las respuestas, hemos explorado diferentes teorías y perspectivas, hemos analizado el papel de Can en todo esto y hemos considerado las posibles razones detrás de su ausencia. Ahora, la pregunta es, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es tu teoría sobre lo que pasó en esa fiesta? ¿Crees que Can tiene la culpa? Déjame tus comentarios abajo, me encantaría saber tu opinión. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan encontrado la información útil. Recuerden que este es solo mi punto de vista, y que ustedes son libres de tener sus propias opiniones y conclusiones. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido como este. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.